amigo, Liz, que la mayoría de las mujeres que consumen alcohol se embarazan después de un humo. Oye, la mayoría de las mujeres que consumen alcohol durante el embarazo, que ya saben que están en estado de preñez o de embarazo, se embarazaron fue de un humo. Entonces, eso evidentemente plantea una situación en la que nosotros tenemos que ver si ese es un problema, entonces evidentemente que hay que buscar respuestas a esta situación, porque el problema no es el solo hecho en el caso de la mujer, que esa sustancia psicoactiva que altera la mente, la psiquis, la memoria, el juicio, el equilibrio, y por eso hay tantos choques de tránsito y derivan en muerte, porque el que va borracho o quien va borracha, pues tiene la posibilidad de no medir, que no puede pasar por ahí, que tiene que mantener la velocidad X. Entonces es un tema de políticas públicas donde hay que enfrentar, y no solamente se limita a ella, también afecta al producto. Así es. Doctor Víctor Calderón. Así es, Mauri. Mira, realmente en República Dominicana tenemos una estadística interesante a nivel dominicano y mundial. El alcohol es una de las causas principales de aborto. 1 de cada 6 embarazos con mujeres que consumen alcohol termina en un aborto espontáneo. O sea, aborta, el cuerpo agarra y dice, para afuera que va. Y ahí mismo, aquellos que no llegan a abortar terminan entonces haciendo un retraso del crecimiento intrauterino. O sea, el muchachito se desarrolla escasamente. Pequeño. Exacto. No sabemos por qué no aumenta de peso y de repente cuando nace, pues es un niño bajo peso al nacer, de bajo peso al nacer, y ahí comienza ya en la infancia y en la adolescencia a dar los síntomas de este síndrome alcohólico fetal, que es donde se va a dar. Pero resulta que, como decía ahorita, sí, un alto porcentaje de nuestras madres se embarazan durante un humo. Y eso hay que decirlo porque, aunque el alcohol es responsable de disminuir la infertilidad en la mujer. También. Para que sepan esto. Eso es muy importante que las madres sepan y escuchen esto. Aquellos que andan buscando un bebé y que de repente tienen tiempo y no han podido, es una de las causas. Así que el alcohol no solamente produce esos graves efectos que produce la doctora Jessica en el sentido de que microcefalia, que eso es grave. ¿No quieren ustedes saber un niño con microcefalia, lo grave que es para una madre? Un tratamiento que en Dominicana no tenemos. Forma de ayudar. Una forma de ayudar a esos niños con esas condiciones. Pero que además, entre esas malformaciones, también tiene problemas cardíacos, como es el caso de la interconexión auricular. Sí, que usted escucha la comunicación, usted escucha un soplo a distancia de esos recién nacidos, y no es más que producto de esto por el uso del y alcohol. nadie quiere tener un bebé enfermo. Claro. Nadie quiere tener un niño ni siquiera con fiebre. Porque vamos a estar claros. O sea, el problema aquí no es satanizar a esa mujer que no ha tenido la educación, la formación, que no le han enterado a ella de que el consumo de esa sustancia es nociva. O sea, usted va a consumir algo que usted sabe que le va a hacer daño, entonces usted dice, bueno, sí, yo socialmente me tomé un trago, me tomé una cerveza, ¿verdad? Ahora, yo no estoy embarazada ni estoy teniendo, pero no tiene esa información. Claro. No. Entonces, una mujer, una madre, aquí tenemos 2 madres, jóvenes, hermosas las 2, pero usted no quiere ni siquiera que le dé fiebre a ese niño. Usted no quiere ni siquiera que se le caiga y se le guaye una rodilla, mucho menos que nazca con un problema cardíaco, donde va a tener un cirujano cardíaco, un cardiólogo, tener que intervenirlo. Entonces, evidentemente que aquí hay una situación bastante seria. Y lo grave de todo esto, amor, es que todas estas lesiones que produce el alcohol son irreversibles. El niño nació con estas condiciones y ya no hay forma de regresar hacia atrás. Tiene que vivir con esas condiciones. Y cuando hablaba ahorita Luis, el querido Luis, en el sentido de la cantidad de personas que tienen problemas mentales en República Dominicana y que no tenemos como país una respuesta a este grupo de personas afectadas, el alcohol es el no genético la principal causa de problemas mentales en el mundo. Sí, definitivamente. Fíjense la importancia que tiene lo que estamos hablando. Es un tema de mucha importancia, sobre todo para crear políticas públicas y sobre todo, señores, debemos invertir en promoción
y en promoción en salud, Mauri, que no lo hacemos. Y es importante que usted nos dé unos ejemplos más adelante respecto de qué acciones tomar usted que como ginecobstetra, profesor de tantas generaciones de médicos, tanto médicos en la parte pregrado como la parte ya de posgrado, de formación, que nos dé su parecer. Luis, desde la perspectiva de tú como psiquiatra, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en una madre, ¿verdad?, que tiene un niño con esta condición? Ella no se ha enterado que el problema probablemente eran los tragos que ella se daba, ¿verdad? Porque ella aprendió que eso no importa, que en un teteo se bebe, se fuma marihuana, se usa todo tipo de sustancias y que no pasa nada. Porque, bueno, ella vive en una cultura, una subcultura que eso le ha enseñado. Pero, ¿cuál es la situación que hay mental en esa madre, en ese escenario familiar, con ese niño que viene con esa situación adicional a la pobreza en la que vive? Mira, Mauri, antes de hablar del niño, yo voy a hablar de la madre, como te acabas de decir. Adelante. Porque tenemos que ver que esta condición que va a salir el niño viene muy de la mano de su estatus social. Sí. ¿Por qué? Porque no es verdad que solamente los pobres beben, los ricos también beben. Claro. El problema de las madres que beben alcohol durante el embarazo es que no nos lo dicen a los médicos, porque saben que es un problema, culturalmente ya saben, pero al nivel de alcoholismo tan alto que hay, incluso sabiendo que le puede dar problemas a su niño, madres tal vez con clase media alta, clase alta, siguen bebiendo alcohol por el miedo del síndrome de abstinencia que va a tener. O sea, porque muchas de ellas ya saben lo que es un síndrome de abstinencia y saben el problema que le va a traer de sudoración, taquicardia, dolor de cabeza, ansiedad. Siente que se van a morir literalmente. Cuando tú tienes el alcohol, cuando te da un síndrome de abstinencia, esos son los Para la gente que nos escucha, el síndrome de abstinencia es los efectos que produce en el consumidor habitual el dejar de tomar alcohol. Una persona que todos los días bebe romo, toma cualquier tipo de bebida alcohólica y suprime eso, se genera entonces ese síndrome que puede incluso llevarlo a la muerte. Exactamente. Lo puede llevar a una insuficiencia respiratoria, etcétera. Entonces, eso es para la gente que nos está escuchando, el síndrome de abstinencia. Y muchas veces en la consulta mía yo veo madres y veo niños que tienen las características que estaba diciendo la doctora Chavarría a nivel facial, de baja implantación de la nariz un poco más pequeña, que la ceja. Y yo digo, ese niño probablemente tiene un síndrome de alcohólico fetal. Pero ¿y cómo yo le pregunto a la mamá si vive alcohol durante el embarazo? Me lo va a negar. O sea, no hay forma de yo diagnosticarlo porque esas madres me lo van a negar sabiendo ella que sí lo pudieron. Y algunas ni siquiera saben que fue el alcohol que lo hace. Entonces, eso es un problema porque culturalmente tenemos que enseñar a las madres a cómo profilácticamente no usar alcohol durante relaciones sexuales, cuando estén activamente buscando niños. En realidad el alcohol lo deberíamos suprimir, pero vamos pero en esa etapa más. Hay que ser práctico. Hay que ser práctico, ¿no? Claro. Entonces, con el niño, a nivel de, ya la doctora Chavarría y el doctor hablan todo lo que es físico de él. Yo voy a hablar de lo psiquiátrico, ¿no? De lo mental. Definitivamente que es el mayor órgano que se impacta con el alcohol, ¿eh? Porque cerebro. Muchas veces el corazón viene bien y los huesos vienen bien, pero el cerebro, el 99%, si tomó mucho alcohol, va a venir con alguna alteración. ¿Okay? Entonces, lo que más frecuente se ve en alteración es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la forma en cómo los dos hemisferios de nuestro cerebro se comunican. Entonces, y ahí vienen las confusiones con el autismo y con el déficit de atención, porque vemos muchos rasgos pero él no coordina bien, él no tiene buen discurso, él como que no termina de entender bien la clase, y es por esa falta de conexión entre esos dos hemisferios. Eso es como una computadora, cuando hay un software que no está bien como puesto, comienza a dar fallo. Así mismo comienza a ser el cerebro de un niño que tiene este síndrome de alcohólico fetal. Otro problema es el control de las emociones. Nosotros tenemos un lugar que se llama la amígdala, que lo hablamos siempre aquí a Mauri y Liz. Pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque la gente, el que no nos escuchó ese día,
Tienes que escuchar no. Yo sé. Entonces, esa amígdala es la que controla nuestras emociones o la que le da la información al cerebro de cómo vamos a manejar las emociones. En este caso, vemos que no se desarrolla todo lo que se desarrolla. Entonces, comienzan a tener problemas de control de los impulsos, problemas de ira, problemas de atención también con relación a la corteza frontal. Entonces, esa falta de desarrollo del cerebro comienza a dar todas estas manifestaciones del niño a nivel de la etapa temprana de los 6, 7, 8 años, y en la etapa de la adolescencia se marca muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia es la segunda etapa donde nuestro cerebro se está desarrollando. Pero a nivel del embarazo, cuando estábamos desarrollando el cerebro dentro del embarazo, no se dieron las condiciones adecuadas para que se vaya desarrollando igual en un niño que no tuvo ese impacto de ese alcohol. Entonces, es súper importante saber que la mayoría de los órganos cerebrales van a estar alterados, predominantemente lo que tiene que ver con las emociones, predominantemente lo que tiene que ver con la función ejecutiva y la parte cognitiva. La cognitiva es la inteligencia, ¿no? Lo que siempre dicen, el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces vemos problemas en el colegio. Y de una vez los mismos colegios quieren decir, no, ese niño tiene déficit de atención, ese niño tiene autismo, ese niño tiene cualquier otro tipo. Y ese niño no tiene a la ligera. Tiene un problema de que y tiene que ser evaluado por un experto, porque aquí somos muy dados a dar diagnóstico. Todo el mundo aquí sabe de todo. Adelante. No por un experto, Amaury, por un equipo de expertos. Porque por un tiene equipo que evaluar el ginecólogo. Y yo tengo que llamar al doctor y decirle, y ella ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo fue ese embarazo? Claro. Y Víctor va a decir, esa mujer yo la vi ya pariendo casi. No venía el la esposo cita me dijo prenatal. que tenía que beber. Entonces ya ahí podemos tener información para diagnosticar. Exacto. Así es. Doctora Jessica Echevarría, el doctor Luis Ortega ha hablado de la parte que le corresponde de esas manifestaciones que puede tener ese niño que se expuso al alcohol mientras su mamá estaba embarazada, pero son manifestaciones que pueden aparecer ya cuando ese niño está en una edad escolar, que ya está grandecito, incluso en la adolescencia, decía el doctor. Pero estos síntomas o manifestaciones que se pueden ver en el bebé al momento del nacimiento, o a qué edad se pueden comenzar a ver ya estos rasgos físicos que le puedan hablar de que ese niño tiene este tipo de trastorno. Mira, siempre van a haber señales, aunque sean sutiles, pero las van a ver. Yéndonos al caso más severo, de un niño con el síndrome alcohólico fetal, que tiene las características físicas, a un niño que nació con una malformación cardíaca, renal, intestinal, pues ahí nos vamos a dar cuenta, o que haga un síndrome de abstinencia, porque los bebés recién nacidos también hacen síndrome de abstinencia. Sí. ¿Cómo se manifiesta, doctor, que un niñito que es causa, ¿verdad?, de alegría y todo el mundo está esperando que ese muchacho nazca sano, porque le hicieron su sonografía y bueno, quizás en la sonografía no se veía ninguna alteración a nivel del perímetro cefálico, ¿verdad? Pero entonces ese niño acaba de nacer, tiene menos peso, ¿verdad? Se ve que viene chiquitito el muchachito si se hicieron esa sonografía, pero aparentemente, ¿verdad?, todo está bajo control. ¿Cómo se manifiesta en un bebecito el síndrome de abstinencia? Bueno, casi igual que un adulto. Bueno, un niño con sudoración profusa, un llanto incontrolable, un niño que no duerme, un niño que tú lo alimentas y como que siempre está, que quiere comer, que no se sacia. Sí. Sí, ahí lo vemos en ese alteración del sueño. Sí, no duermen. No duermen. Hacen un tú lo ves sudoroso, irritado, como desesperado, tú lo ves. Pero entonces ahí también hay que tener un ojo muy fino para poder identificar, porque quizás dicen, no, que es normal en un recién nacido que llore mucho, que no duerma bien, que esté irritable. Pero está sudoroso. Está sudoroso, con temblores. Agudamente hay que hacerlo rápido. Temblores, convulsiones. Se puede morir ese niño por el síndrome de abstinencia. Un bebecito puede también fallecer. Claro que sí. Dice el doctor Víctor que hacen crisis convulsiva. Hacen crisis convulsiva, de hecho. Es que, como le decía, sobre todo cuando se consume ese alcohol, que no existe, importante saber que no hay una dosis
Segura. Muy importante. Te puedes tomar Eso es muy importante, como doctor. me dicen mis pacientes, doctor, yo me puedo tomar una Un copita traguito. de vino, mire que voy para una boda. Ni media Yo copita. le digo, mija. mire, lo mejor que Ni usted un hace chinchín. es no acercarse a la mesa. Y cuando el mozo No vaya llegue, a la boda. Usted le hace como al toro, usted le da una media vuelta al mesero y no le coja ninguna copa. Eso es importante, doctor, pero también hay que decirle a las Sí. personas, a las madres, que por usted, por error, haberse tomado de una copa, no vaya a hacer una crisis de pánico tampoco, porque No, tenemos no. porque Sí, muchas veces pasa eso. Pero la información debe ser clara, Sí. Luis. Ahí yo difiero un poco de ti No, con lo todo que el quiero cariño. decir, lo que quiero decir es que, Sí. porque tengo casos de madres que después que saben que está embarazada, le dan para atrás y dicen, yo me bebí una copa y han ido Bueno, ya- en estado de ansiedad Sí, total. ya ahí A mí me han llegado- se encarga el Sí. psiquiatra de Sí. tranquilizarla. No, porque- Pero el mensaje tiene que ser claro. Sí. A mí me han llegado que me han dicho, doctor, yo estoy embarazada, yo me di un humo la semana pasada. Yo digo, pues mire, a partir de hoy, Ya su desjúmese. conducta es que usted no puede ingerir Cero alcohol. ni mínimo, pero Eso usted es sabe así. lo Sí, que porque nada ya de el alcohol. pasado está hecho. Porque ya usted se lo tomó, usted no supo Algo ni siquiera que te ha estaba dado. embarazada. Exactamente. Y eso es lo importante, tomar esa conducta de que a partir de ahora y esperar en Dios que todo salga bien, porque posiblemente ese humo que se dio en el periodo en que estaba ya va a aparecer un daño. Le decía que hay trastornos, hay rasgos que usted desde que nace se da cuenta. ¿Cuáles son Porque, esos? por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, un máxilo superior, inferior, o superior, subdesarrollado, el labio fino, como mencionaba la doctora, ojos pequeños, Sí. señores, estrabismos, miopía produce el alcohol. Eso es importante que la gente entienda eso. Sí. Son múltiples los daños que produce. Son rasgos que usted dice, es imposible que usted no lo pueda ver desde un principio. Usted lo ve medio raro, levecito, pero como dice la pediatra, que la experta en esto, hay que esperar un tiempecito que vaya, porque a veces el niño, por las condiciones, la posición como venía, puede aparecer un poquito alterado, inflamado, y luego se ve totalmente su característica. Se definen al mes que esa es su realidad. Señores, hoy conversamos con este elenco de profesionales, el doctor Víctor Calderón, la doctora Echavarría, Jessica Echavarría, y el doctor Luis Ortega nos acompañan hoy hablando sobre los efectos que produce el consumo de alcohol en la embarazada y cómo lo pasa al bebé en vida fetal, provocando una serie de trastornos que en el día de hoy estamos conversando. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.